Bueno, aquí viene cómo el ser humano estamos compuesto del cuerpo, del alma y el espíritu. Sí, y lo que leímos hace un rato fue Primera de Tesalonicenses 5:23, en donde nos da una base bíblica de lo que es el cuerpo, el alma y el espíritu. Ahora vamos a leer lo que es Génesis 2:7, que dice: Entonces Dios tomó un poco de polvo y con ese polvo formó al hombre. Luego sopló en su nariz y con su propio aliento le dio vida. Así fue como el hombre comenzó a vivir. ¿Sí? Aquí nos dice que estamos conformados de lo que fue polvo, ¿verdad? Y fue el aliento de vida, fue el soplo de Dios por medio de su espíritu que le dio vida también a nuestro cuerpo, poniendo un espíritu. Dice, vamos a leer ahora Eclesiastés 12:7. Que dice, ustedes me dicen cuando ya lo tengan. Eclesiastés 12:7. ¿Sí? Aquí es. Si quieren lo leemos aquí, está en la pantalla. Eclesiastés 12:7. ¿Listo? Dice, cuando llegue ese día, volverás a ser polvo, porque polvo fuiste y el espíritu volverá a Dios, pues Él fue quien lo dio. Bueno, aquí nos habla de que nuestro cuerpo pues se va a desintegrar, se va a volver a hacer polvo. O sea, así tal como fuimos creados, nuestro cuerpo se va a hacer polvo, es lo que nos dice cuando llegue ese día, el día que nosotros ya partamos, ¿sí? Aquí nos está ya dando con base bíblica lo que va a pasar con nuestro cuerpo, ¿sí? Ahora vamos a Génesis 3:19. ¿Sí? Amén. Dice, muy duro tendrás que trabajar para conseguir tus alimentos. Así será hasta el día en que mueras y vuelvas al polvo de la tierra, del cual fuiste tomado. Tú no eres más que polvo y al polvo tendrás que volver. ¿Sí? Aquí nos habla en Génesis 3:19. Ahí va a terminar lo que es el cascarón que nosotros tenemos, que es el cuerpo. Ahora, vamos a ver lo que va a pasar con el espíritu cuando nosotros muramos, ¿sí? Y bueno, nuevamente vamos a leer Eclesiastés 12:7. Dice, cuando llegue ese día volverás a ser polvo, porque polvo fuiste. Aquí nos habla en este texto de lo que es el cuerpo, pero ahora el espíritu volverá a Dios, pues fue Él quien lo dio. ¿Sí? El cuerpo va a terminar pues desintegrándose, el espíritu es el que pertenece a Dios y con Dios se va a ir cuando nosotros muramos, ¿sí? Entonces, pues, bueno, a veces algunas personas creen que las personas, aunque mueran, luego van a regresar, ¿verdad? Pero aquí, bíblicamente nos está diciendo ya lo que pasa con el espíritu de
de esas personas. Ya dice, van a volver a Dios. Y ahora vamos a ver lo que pasa con lo que es el alma. ¿Qué va a pasar con el alma cuando nosotros muramos? Vamos a ver lo que es Apocalipsis 20, versículo 4. Perdón. Uh-huh. Amén. Amén. Uh-huh. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Bueno, aquí está hablando de lo que va a hacer, bueno, lo que va a pasar con nuestra alma cuando muramos. Nos vamos a presentar delante del trono para ser juzgados, ¿sí? Cuando muramos es lo que va a pasar. Ahora, Esos sí, son los que se quedan en la tribulación. no, mira, y aquí nos habla de las almas, reina. Aquí ya nos cita las almas. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí nos está hablando de lo que son almas, almas, ajá. Aquí ya nos está citando lo que, o sea que almas, ¿sí? Ahora vamos a ir, por favor, a lo que es Proverbios 4:23. Sí, 4:23. Uh-huh. Que dice, y sobre todas las cosas cuida tu mente, porque ella es la fuente de la vida. Ajá. Aquí nos está citando al alma como la mente, ¿sí? Les digo, en algunos textos bíblicos, según también la traducción que cada quien, o sea, maneje, en algunos cita al alma como mente, les digo como corazón, y en algunos sí dice alma. Ajá. Entonces, de esa manera nosotros podemos encontrar esa diferencia en la Biblia. Y, ¿mandé? A ser juzgada. Uh-huh. Se va con Dios, o sea, el espíritu, ajá, el espíritu pertenece a Dios, pues él fue quien lo dio, que dice en Eclesiastés 12:7, pero aquí la lucha está en el alma. Porque es donde están las emociones, la voluntad, la mente. El espíritu, cuando tú aceptas al Señor Jesucristo, Él salva. Apocalipsis, búscame Apocalipsis. Por eso es que 20, se va directamente con 12. el Señor, se va directamente con Dios. Pero lo que nosotros tenemos que salvar por nuestros frutos es el alma. Ajá. Ahora nos vamos a buscar, por favor, Apocalipsis 20. Y vamos a leer del 12 al 15. ¿Alguien que guste leerlo? ¿Sí, Mari? Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos,
otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Sí? Ahí nos está diciendo lo que va a pasar, o sea, con las almas, cuando nosotros muramos. Sí, en lo que es en Apocalipsis 20, del 12 al 15. No sé si allá nos alcanzaron a escuchar, las que están en casita. La hermana Mari dio lectura. Bueno, si no se los vuelvo a leer. Dice, y vi que todos los que habían muerto, tanto los humildes como los poderosos, estaban de pie delante del trono, y fueron abiertos los libros donde está escrito todo lo que uno hizo. También se abrió el libro donde están escritos los nombres de todos los que vivirán con Dios para siempre. Los muertos fueron juzgados de acuerdo con lo que habían hecho y con lo que decían los libros. Los que murieron en el mar se presentaron delante de Dios para que Él los juzgara. Y lo mismo hicieron los que estaban en el reino de la muerte. Todos los muertos fueron juzgados de acuerdo con los que habían hecho. Luego la muerte y el reino de la muerte fueron lanzados al lago de fuego. Los que caen en este lago quedan separados de Dios para siempre. Y allí fueron arrojados todos los que no tenían sus nombres escritos en el libro de la vida eterna. Pues ahí nos dice lo que, o sea, en dónde está nuestra lucha, lo que va a pasar con el alma, y pues aquí también, ¿no? La batalla, las últimas batallas que se van a pelear es contra la muerte, ¿sí? Hasta ahorita, Cristo fue el único que murió y resucitó, porque aunque a Lázaro también fue resucitado, pero de todos modos murió y Cristo es el único que ha tenido lo que es la vida eterna, ¿sí? Porque en la Biblia vemos de varios que fueron resucitados, pero el único que ha vivido por la eternidad y que venció a la muerte es Cristo, es Jesús, Jesucristo, él es el único. Pero aquí nosotros vemos que en la batalla final también al que vamos a vencer es a la muerte, ¿no? Pero pues habla de los que están escritos en el libro de la vida. Tenemos que estar conscientes de que si no habíamos tenido conciencia en cuanto a esto, pues desde hoy tener conciencia de que todo lo que hagamos, todo lo que digamos, toda nuestra forma de actuar está siendo escrita, o sea, está siendo... Ahora sí estamos en ese proceso, ¿no? Ahora, tampoco digo que todos somos perfectos, pero debemos de esforzarnos por vivir en santidad, ¿no? Vamos a seguir con luchas, vamos a seguir con ese batallar diario de lo que nos dice el Espíritu de Dios, en nuestro espíritu que nos redarguye, pero también con las cosas del alma, ¿no? Con las cosas terrenales. Entonces, sí, es algo que no es fácil, pero nos tenemos que esforzar a medida de lo posible en conservar. Por ejemplo, cuando te va, el espíritu se va, el alma, cuando seas juzgada, te empieza a juzgar desde que naciste o desde el momento que recibiste en tu corazón. Pues aquí nos dice, lo que nos dice según aquí el texto bíblico, en lo que fue Apocalipsis 20, 12, 15, lo vamos a volver a leer. Joel, ¿puedes cerrar la puerta, por favor? Dice, Apocalipsis 20 del 12 al 15, nos dice esto. Y vi que todos los que habían muerto, tanto los humildes como los poderosos, o sea, aquí no hay... es para todos. Estaban de pie delante del trono, y fueron abiertos los libros donde están escritos todo lo que cada uno hizo.
También se abrió el libro donde están escritos los nombres de todos los que vivirán con Dios para siempre. Los muertos fueron juzgados de acuerdo con lo que habían hecho y con lo que decían los libros. Los que murieron en el mar se presentaron delante de Dios para que Él los juzgara, y lo mismo hicieron los que estaban en el reino de la muerte. Todos los muertos fueron juzgados de acuerdo con lo que habían hecho. Luego la muerte y el reino de la muerte fueron lanzados al lago de fuego. Los que caen en este lago quedan separados de Dios para siempre, y allí fueron arrojados todos los que no tenían sus nombres escritos en el libro de la vida eterna, y también en lo que es en Apocalipsis 24. Pero aquí, como todos vamos a ser juzgados, independientemente si recibieron a Cristo o no lo recibieron, vamos a ser juzgados todos, porque Dios nos está dando la oportunidad. Yo hacía una reflexión de una prima, ¿no? De que yo primero me sentía como culpable, como que si yo le hubiera hablado más, si yo le hubiera jalado más. Ella falleció, ¿no? Y me acuerdo que uno de mis tíos se me acercó y me dijo que la culpa no caiga, o sea, no te sientas culpable. Y yo estaba pensando, tanto ella tuvo la oportunidad de conocer de Cristo porque se le habló, y yo no. Ajá. De alguna manera, de alguna Ajá. a lo mejor no tú, pero sí otros les hablan. Ajá, les hablan. Ajá, y mi prima pues sí llegó a venir aquí con sus hijos y todo, pero realmente la decisión estuvo en ella. O sea, realmente esa decisión estuvo en ella. O sea, ya no, pues no, o sea, no fue culpa de nadie. Ella decidió, y pues tanto la oportunidad tuvo ella, como yo la tuve, yo también hubiera decidido, cuando me compartieron, decir, pues yo no quiero nada, ¿no? Entonces, vamos a ser juzgados todos, o sea, todos vamos a ser juzgados por los hechos. A la pregunta que te digo es que vas a ser juzgado desde que naciste hasta la fecha. Sí. O vas a ser porque por ejemplo, hay gente que no es que a veces se te acerca gente ciudadana, no sé, un pederasta o un asesino. ¿Qué pasa con ellos que reciben eso en tu corazón y cuando estás van a ser salvos o van a ser igual? Sí, o sí sea, hay. Te yo lo porto bien de aquí, no sé. Sí va a haber, si hay verdadero arrepentimiento, sí. Sí, sí, y ahorita más adelante, bueno, no iba a presentarle esto, pero aquí lo traigo. Si hay un verdadero arrepentimiento, sí, pero aquí las cosas son así. Sí, Dios nos perdona, pero las consecuencias las hay. Sí, Ajá, sí, pero sí. Eso sí sé, porque por ejemplo, pero si sí. tú haces todo lo que haces, Ujú. pues tienes que pagar. Ajá. Sí, perdón, el hecho de que preguntarás si llegas y Dios te vas a juzgar de lo que hiciste o de lo que No, por ejemplo, tú me estás hablando de un pederasta un asesino, algo. No, es también de parte de que él ya tuvo ese verdadero arrepentimiento, adelante. Empieza una vida nueva. Dios te salvó, te redimió con su sangre, porque dice la palabra, que Él nos lava y nos limpia desde el momento que venimos y rendimos nuestra vida a Él. Pero de ahí en adelante depende de ti, cómo tú vivas el ser hija de Dios. O sea, por tus obras, esa es la pregunta. Tu pregunta. Porque sí, de hecho, se te acerca gente y te pregunta, y bueno, sí vas a ser juzgado en la tierra, pero a partir de que tú, eso es lo digo, a partir de que tú recibes a Cristo en tu corazón, ya depende de tú llegar a los pies de Cristo, ¿no? Entonces, estoy bien. Sí. Es como Sí, la ley de la siembra y la cosecha. Obviamente cumplieron una mala siembra porque fue una persona donde obviamente hizo cosas que no, pero llega al Padre de lo que obviamente el sacrificio no es en balde, se supone que él hizo un sacrificio de morir en la cruz para que
todos seamos salvos. Entonces, cuando él lo acepta, obviamente su siembra va a tener una cosecha, que son las consecuencias. Pero llega el momento donde viene Pedro, no recuerdo la cita, donde habla de la salvación de nuestra alma, que es lo que ahorita ya está compartiendo, donde él debe de ir cambiando, obviamente renovando su mente, y obviamente su siembra va a ser diferente y su cosecha por consiguiente. Entonces, la mala cosecha que ya hemos tenido, en algún momento se acaba y podemos volver tenemos esa gracia que podemos empezar a vivir. De eso es lo que tratamos, ¿no? Tengo una duda. Por ejemplo, cuando mi cuñado era 100% católico, según él, pero no fue a la iglesia, pero se lo daba bastante, ¿no? Hace 5 años él se agravó muy feo de influenza y llegó al hospital y se encontró a un al hotel junto con mi hermana, pero cuando el doctor sale me dice que ya estaba agonizando. Me dice, como que no me pasando demasiado, me dice, pasa estas cosas. Entonces, si yo decía que no era la esposa, me iba a entrar, iba a morir solo, ¿no? Entonces yo decidí entrar y cuando estaba dentro me dijo, doctor, se lo voy a desconectar tantito para que se pueda despedir. Entonces, cuando lo desconectan, lo primero que yo comencé a ver fue ya los signos del papá que estaban bajando. Y comencé a orar y comencé a pedirle a Dios que lo recibiera en su seno y que perdonaran mis pecados. Pero yo me quedé con eso, si lo hice bien o lo hice mal, porque cuando despierta, él me dice, me estoy muriendo, ¿verdad? Y yo le digo, sí, de hecho sí te estás muriendo, pero yo quiero, no pierdas el tiempo, yo quiero que te arrepientas, que recibas a Dios. Y él me dijo, ¿cómo voy a recibir a Dios si me está abandonando? Me estoy muriendo, no me voy a poder despedir de nadie. Entonces yo seguí orando y le dije, Dios te ama, Dios te perdona, acéptalo en mi corazón. En ese momento yo no sabía qué palabras usar. Yo la agarraba yo sin miedo y tristeza porque también estaba ahí viendo a mi cuñado, pero a la vez me quise agarrar yo sin darme las palabras correctas para que vayan contigo. Entonces solo me acuerdo que le dije, aceptas a Dios como tu único Salvador y reconoces mis pecados ante Él. Y él me dijo, sí, reconozco que no solo Dios y el Padre. Cuando dijo eso, créeme que todo comenzó a sonar así bien feo, todos los aparatos, todo mi cocina sentía que estaba bien. Entonces yo comencé a orar y Dios me quedé con eso, Dios, estoy contigo, me quedé con eso. Y hasta que lo oigo, joder, mi cabeza está como, toda esa película que pasa en ese momento. Sí, bueno, ahorita busco los textos bíblicos, pero pues sí es importante que nosotros lo confesemos con nuestra boca y lo creamos con el corazón, porque, bueno, te voy a buscar el texto bíblico para darte un fundamento, pero sí dice que si con tu boca lo confiesas y con tu corazón lo crees, o sea, sí es importante que a las personas lo confiesen, que digan, pues sí acepto al Señor Jesucristo como mi único Señor y Salvador. Y sí nos dice que con el corazón también, ¿no? Es algo que nos dice, sí es importante hacer la confesión, esa confesión de fe. Sí, es algo de lo que nos habla aquí. Bueno, aquí, por ejemplo, en Gálatas 5:16 al 21, si lo podemos leer, por favor. Aquí nos dice, cuando nosotros, el alma y el espíritu, bueno, el cuerpo, pues ya sabemos qué alimento necesita, ¿no? Necesita comida. Pero así como nuestro cuerpo necesita comida, también necesita comida lo que es el espíritu. Y el alma también se alimenta, como habíamos visto, en el alma están todas las emociones, ¿no? Se alimenta, bueno, ahí está la alegría, la tristeza, la ira, celo, contiendas, bueno, disensiones, todo esto está ahí. Y ahora nosotros vamos a ver y a valorar cada quien nuestra vida, o sea, si Dios nos está permitiendo ver esto, y conocer esto y abrir nuestro entendimiento, es para que nosotros podamos esforzarnos y nosotros podamos cambiar nuestra forma de vivir. Hay que tomar esto en cuenta, ¿no? Y bueno, y aquí vamos a ver
nosotros en qué lugar nos encontramos en este momento, si es más los frutos, lo que es el alma, lo que está dominando en nosotros, o es el espíritu lo que está dominando ahorita en nosotros. Vamos a leer Gálatas 5, 16 al 21. ¿Qué dice? Por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo, porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios y el Espíritu está en contra de los malos deseos. Por tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje, pero si obedecen al Espíritu de Dios, ya no están obligados a obedecer la ley. Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. Aquí es cuando se está siendo gobernado más por el alma que por el espíritu. Es lo que nos va a decir esto. No son fieles en el matrimonio. Tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos. Adoran a dioses falsos. Practican la brujería y odian a los demás. Se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo. Son egoístas, discuten y causan divisiones. Son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya lo había hecho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. ¿Sí? Aquí nos está diciendo qué frutos hay, pues cuando somos gobernados por las emociones, por las cosas del alma, ¿no? Y es una forma de valorar si el Señor, por ejemplo, viniera ahorita o que de ese momento Dios te decidiera, pues te vienes, ya, hasta aquí terminó tu vida. Pues es una manera de balancear cómo estoy en el alma. ¿Qué pasaría con mi alma? ¿Ya estoy lista? ¿Ya estoy lista para, si Dios dijera hasta aquí, ya estoy lista para irme con Dios? Ya mi alma estaría bien, porque va a ser mi alma juzgada cuando sea su tiempo. ¿Ya está bien mi alma? Entonces, es una forma de que nosotros poder valorar cómo está nuestra alma en estos momentos, ¿no? Ahora vamos a Efesios 2, del 1 al 3. Efesios 2, del 1 al 3. Que dice, antes nosotros nos comportábamos así y vivíamos obedeciendo a los malos deseos de nuestro cuerpo y nuestra mente. Con justa razón merecíamos ser castigados por Dios, como todos los demás. ¿Sí? Esto es cuando se está siendo gobernado por las cosas del alma. Ahora, otro también está en Efesios. Vamos a buscar Efesios 5:8. Que dice, no conocer a Dios es como vivir en la oscuridad, y antes ustedes vivían así, pues lo conocían, pero ahora ya lo conocen y han pasado a luz. Perdón, no lo conocían, perdón. Pero ahora ya lo conocen y han pasado a la luz. Vivan entonces como corresponde a quienes conocen a Dios. Ahí ya nos está exhortando a vivir de una manera diferente. Ya lo conocemos, pero ahora, pues sí ahora sí, iluminados por esa luz de su entendimiento y tratarnos de esforzar
Ajá. Ahora, en Romanos 6:23. Ajá. Nos dice, quien solo vive para pecar, recibirá como castigo la muerte, pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Aquí nos está hablando bueno, lo que nos estaba comentando también Cele, ¿no? Quien solo vive para pecar, eso era antes de que nosotros le conociéramos. Ajá. Recibirá como castigo la muerte, pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo Jesús. Y ahora nosotros debemos de cuidar esa gracia que ya nos dio Cristo. Ya le conocemos, pero sí debemos de esforzarnos, de ser bien valientes y a veces hay cosas que nos van a costar mucho trabajo soltar. Por ejemplo, no sé ustedes, pero a mí a veces le digo, Dios, pero ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Y por qué me cuesta trabajo ceder a esto? ¿Y por qué esto? Y Dios me dice, ¿tienes orgullo en tu corazón? Es orgullo lo que te hace actuar de esa forma. Es orgullo y a veces cuando Dios te da así, como que uno lo sabe, pero como que trata uno de buscar como muchos, así no, pero es que estoy actuando así por esto, o pretexto, tratas de justificar tu forma de actuar, pero cuando Dios te habla, nos habla directo. Él no se anda con a medias, Él nos habla directo. Y qué bueno que Dios nos hable. Qué bueno que su Espíritu Santo está redarguyendo en nosotros, porque lo malo es cuando no escuchamos la voz del Espíritu Santo, ¿no? Y es cuando mucha gente allá afuera anda haciendo mucha maldad. ¿Por qué? Porque su entendimiento está o sea, no tiene entendimiento, no tiene esa comunión con Dios. Entonces, nosotros ya si Dios nos está dando ese entendimiento, nosotros debemos de tratar de esforzarnos y pues ahora sí, entregarnos a Él. Por ejemplo, hay otra de que cuando recibes a Cristo, yo personalmente, mi hermana que era muy devota. Ella, de hecho, ya que yo recibí a Cristo, yo era muy católica, y decía que no. Y ahora mi hermana ya no se fue a todo, y no me siento culpable, pero sí oro por ella. ¿Qué pasa con ella? Si sabe de Cristo y se va. O sea, ella es juzgada más fuerte. Pues ya le conoció a ella, y si tú tuvieras la oportunidad de hablar esto con ella, Cele, así, o sea, hermana, ¿sabes qué? Tú ya conociste, tú me compartiste y tú sabes bien, o sea, hablar bien con ella. Y pues sí, hablarle con la verdad, decirle, si ella no quiere hacer caso, o sea, tú no eres responsable. Ella se va a ir a la tribulación. Ella Su corazón endurecido. O sea, Dios va a tratar más severamente con ella para que ella pueda volver a los pies de Jesús. Sí, y pues también nos habla en la Biblia, les digo, luego les traigo textos bíblicos donde también nos dice que hay gente tan mala, que aunque venga la tribulación no se va a querer arrepentir. No se va a querer. Hola, buenos días. Hola, buenos días, Fren. Saludos a todas. Bueno, para que no se quede atrás, el versículo que yo creo que necesitabas era Romanos 10:9 y 10:10, de confesar con la boca. Ah, sí. ¿Quieres que le dé lectura o nada más se queda así? Por favor, Brenda, dale lectura. Ok, Romanos 10:9. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y el 10 dice, pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios. Y es por confesarlo con tu boca que eres salvo. Ahí hay una diferencia entre ser justificado ante Dios y el ser salvos. El creer con nuestro corazón nos justifica ante Dios, pero el declararlo con nuestra boca es como obtenemos la salvación. Amén.
Eso es todo. Gracias. Sí, gracias, Brenda. Bueno, para que lo anotes, Mari, si quieres. Y bueno, y aquí vamos a tomar esto, cuando nosotros venimos a Cristo y hay un verdadero arrepentimiento, como comentaba Cele, ¿no? Si una persona viene de una vida de pecado, ¿qué pasa? Es importante tomar en cuenta lo que es el arrepentimiento. Aquí yo saqué una definición que encontré en el diccionario. Dice, el arrepentimiento es el pesar que una persona siente por algo que ha hecho, dicho o dejado de hacer. Quien se arrepiente cambia de opinión o deja de ser consecuente en un determinado compromiso. Es decir, cuando hay un verdadero arrepentimiento es porque la persona realmente dice, ya no quiero ser así, realmente estuvo mal lo que hice, o sea, que reconoce que lo que él hizo pues no fue lo correcto, ¿no? Y dice, hay un pesar, o sea, ¿por qué? Porque Dios, o sea, necesito de alguien más, necesito de Dios que me perdone, ¿no? Porque ya no quiero seguir así. Y dije, y dice también, y deja de ser consecuente con un determinado compromiso. Es decir, que sí lo hacía antes, pero ya no quiero, ya no lo voy a hacer, ya no voy a volver a esa vida que yo antes tenía, ¿no? Ese es un verdadero arrepentimiento. Y bueno, aquí está, creo que lo que había comentado Mari, está en Hechos 2:38. Sí. Que dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿sí? Pero ¿de qué dice? Arrepentíos, ¿sí? Y a veces, muchas veces, la gente o hay personas que llegan a bautizarse, pero no se arrepienten de lo que han hecho, ni siquiera confiesan, ni siquiera deciden cortar con la vieja naturaleza, ¿sí? Porque el bautismo es un símbolo de que nosotros ya, o sea, frente a testigos, de que nosotros ya queremos dejar esa vieja vida, esa vida que nosotros antes llevábamos. Pero sí es importante que antes de hacer esto, les digo, muchas veces nos pasamos esto que dice arrepentíos, ¿sí? Porque muchas veces no los pasamos y por la emoción, porque estamos en nuestro primer amor, decimos, pues yo me quiero bautizar, ¿no? Pero nos saltamos ese paso que dice arrepentidos. Y arrepentidos quiere decir cortar con toda atadura, que con todo lo que yo hacía, y pedir perdón hasta por pecados que yo no cometí, a lo mejor que fueron ataduras generacionales, lo cometió mi bisabuelo, tatarabuelo, y yo quiero cortar con todo eso, con todo eso que viene de generación, ¿sí? Por eso a veces, bueno, en ocasiones, cuando nosotros no hemos cortado con ataduras o con cosas que están en nuestro corazón y no tomamos en serio esta parte que dice arrepentidos, a veces en el proceso nos cuesta más trabajo o cuando ya nos damos cuenta ya volvimos a hacer algo que no, o sea, que no está bien conforme a los ojos de Dios, como digo, sí es un proceso, sí estamos batallando diariamente con las cosas de la carne, no somos perfectos, pero sí es algo que nosotros debemos de tomar en consideración, esa parte donde dice arrepentidos, ¿sí? En Romanos 10:10 dice que dice también que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, porque dice que nuestra boca tiene poder. Por eso nosotros cuando lo confesamos somos salvos. Cuando creemos es cuando viene la santidad, porque obviamente al creer con el corazón es con la mente, es donde entra el renovar nuestra mente. Por eso, como tú mencionabas ahorita que es un proceso, sí, porque si alguien, yo, por ejemplo, como diría el Señor, a mí me dice alguien, lo entiendes, ¿no? Por el Espíritu Santo.
Pero si hay un proceso, porque obviamente si yo hoy recibo al Señor y ya mañana no cambie todo lo que yo ya, todo lo malo que ya traía, ¿no? O sea, ya viene ese proceso. Y a veces creo que sí se comete el error, por ejemplo, de que con alguien queremos que ese alguien ya sea perfecto. Y debe haber un crecimiento. Tú lo mencionaste como un bebé cuando van naciendo. Entonces, ahí es donde viene el creer con el corazón, porque es un paso a paso, viene el proceso, viene con el corazón, con la mente, se empieza a renovar, ¿no? Entonces, esto lo comento porque creo yo que también a veces tenemos, las que ya tenemos tiempo en el Señor, tenemos que tener paciencia con los nuevos, porque decimos, ay, es que no cambia, se enoja, y terminas enojándote tú también, y terminas hasta siendo peor, la verdad. Y luego también otra cosa, y que estamos aquí, a lo mejor para algunas este tema pues digan, pues eso ya lo sé, ¿no? Pero también tenemos que tener amor y paciencia con los que todavía este proceso no había llegado, ¿no? No sé ustedes, pero yo cuando no había sido liberada de algunas cosas, me costaba trabajo que mi mente, o sea, que en mi alma cayera realmente la palabra de Dios. Sí la escuchaba, sí la oía, pero como que me costaba trabajo digerirla. A mí me costaba mucho trabajo digerir, o sea, como que sí lo oí, sí lo escuché, pero cuando lo digiere, y aún hay cosas y hay estudios que otra vez los vuelvo a escuchar y me cuesta trabajo digerir, o sea, no sé ustedes, pero a mí así me pasa, que lo vuelvo a escuchar una y otra vez y digo, no, pero esto cómo, y a veces pues nuestro entendimiento no lo alcanza a comprender, o sea, pero nuestro corazón, nuestro espíritu lo está recibiendo, ¿no? Entonces, pues sí, nos tenemos que esforzar. Ahora vamos a Mateo 10:28. Yo quiero decir solo una cosa. Yo, sí. Por ejemplo, escucho que dicen, ay, quiero predicar lo mismo, fulanito. Y yo digo, ¿y cuánto te has aplicado a tu vida? Yo escucho que alguien dice, ay, siempre las mismas alabanzas. Les digo, mi amor, ¿y en cuánto has adorado al Señor? ¿Por cuánto de estas alabanzas? ¿Acaso ya te las sabes? Entonces, el Señor no se equivoca. Él siempre nos está molestando, nos está redarguyendo, nos está dando de su amor. ¿Cuánto nos hemos aplicado de lo que ya hemos escuchado? Para mí, siempre digo, yo siento cuando alguien te dice eso, es que no escuchaste la palabra. Por eso, porque te dicen, ponte atento, porque entonces no la escuchaste. No cayó en nuestro corazón. Mateo 10:28. Dice, no les tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no el alma. Más bien, témanle a Dios, que puede destruir tanto el cuerpo como el alma en el infierno. ¿Sí? Entonces debemos de tener ese temor de Dios, y el temor de Dios es el estar haciendo su voluntad y el hecho de querer verle, o sea, en esa vida eterna. Nosotros debemos de pelear por esa vida eterna. Nuestra nacionalidad no está aquí, ¿no? Pero estamos aquí de paso, pero no debemos de perder la visión de dónde pertenecemos nosotros, a dónde vamos. No debemos de perder eso. Tantito que dice en el Mateo 10:28, esta misma dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Sí. El Señor. Sí. Yo, por ejemplo, desde que recibí a Cristo, no recién, sino tiene que todas las noches antes de orar siempre hago un recuerdo que a la que se perdón, para dormir bien, porque ay, no me lo dice, se me va a tirar. O a veces hasta Mari, dices,
sentido audiovisual, o casi siempre. Entonces, para mí es como todos los días, pues, no prepararte porque no pienses morirte, ¿verdad? Pero como que dices, pido perdón por todo lo que pues, vi o hice o no hice, ¿no? Entonces, y creo, no es funcionable, me siento bien porque me levanto muy bien y ya en la noche digo, ay, ¿qué es? ¿Verdad? Pero sí, o sea, es una de las maneras, ¿no? De pedir perdón por todo lo que en días para ser recogida o cualquier cosa, vaya, hay cosas que digo, Sí, sí, la verdad es que sí, diario debe de ser, de ser esa comunión con Dios y Bueno, pues sí. como estamos, la muerte es imprevista, es una manera de prepararnos, porque no todos deseamos morir. Yo, a pesar de la edad, no deseo morir. No. Pero sí es algo que el Espíritu pone en nuestras vidas, ponernos en paz con todos. Pedir perdón a Dios, perdonarnos a nosotros mismos y pedir por aquellos que ofendimos, porque eso es lo que a veces nos acusa, la culpa. Entonces, una preparación cada noche, yo lo hago porque es un hábito que aprendí hace tiempo. Los errores, me arrepiento ante Dios con todo mi corazón y que ponga a las personas que dañé con mi mente, con mi palabra o con una actitud. Y tengo la oportunidad, lo hago, pero sí también, pues, estar en paz con Dios, ¿no? Porque eso me da seguridad de dormir bien y si no amanezco, me voy con el Señor. Digo, ese es mi anhelo, ¿no? Sí. El anhelo de todos. Sí, amén. Sí, la verdad. Y luego, y es bueno. Por ejemplo, ahorita yo estoy leyendo aquí lo que dice, no lo había leído yo que me encantó, y es 38, y dice así, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Wow. Sí, porque nos cuesta trabajo morir a la carne, o sea, nos cuesta trabajo. Sí, nos cuesta. Ahora vamos a leer Jeremías 25, versículos del 4 al 6. ¿Jeremías qué? 25, versículos del 4 al 6. Dice, Dios también les ha enviado a otros profetas que están a su servicio, pero ustedes no les han hecho caso ni se han mostrado dispuestos a obedecer. Ellos les han dicho, dejen ya de hacer lo malo, abandonen sus malas acciones. Si lo hacen, siempre podrán habitar en la tierra que Dios les ha dado a ustedes y a sus antepasados. No confíen en esos dioses que ustedes mismos se han fabricado. No los adoren, y Dios no se enoja con ustedes ni los castigará. Aquí, bueno, nos dice, si Dios ya nos está hablando de que dejemos de hacer lo malo y abandonemos nuestras malas acciones, pues si nos lo está haciendo saber es por algo, ¿no? Es por algo. Ahora, dioses. Aquí nos habla de que muchos adoran a los dioses que han fabricado ellos mismos, pero ¿qué hay en nuestro corazón que estamos anteponiendo a Dios? ¿No? Como la otra vez que compartía la maestra Patti, ¿no? La verdad, a veces nosotros ponemos a nuestros hijos antes que a Dios. Que nadie me los toque, porque si no, entonces se lo van a ver conmigo. La verdad es una parte, o que no me toquen a mis hermanas, que no me toquen a mi mamá, que no me toquen a mi mamá, porque entonces sí van a conocer quién soy. A veces no solamente son dioses o esculturas, o por ejemplo nos vamos a otras religiones donde los adoran, sino qué es lo que hay en nuestro corazón que estamos poniendo antes que a Dios, no nada más a personas, a lo mejor el orgullo, la vanidad, hay muchas cosas que sí.
Ahí está tu corazón. Entonces, de donde es como que algo tienes tan apasionado y ahí está. Yo creo que también es donde tú tienes como cierta, no sé si decir, fanatismo, no, te quiero decir una palabra así como que dices, esto es lo que tú No lo queremos lo soltar. toques, es donde está tu corazón. Si tu corazón no está al 100% con Dios y está en otra cosa, pues puede ser un Dios. Sí, sí, sí. Ajá. Sí. Soltemos. Sí. Sí, y en la Biblia, ahorita que me dijiste es una liga porque me acordé mucho porque estaba leyendo unos proverbios que decía, el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre, ¿no? Entonces ahí en dónde está, ahí en dónde está, y yo le decía a Dios, ¡ay! ¿No? Porque sí, o sea, porque Dios nos muestra, te digo, a veces nos justificamos y nosotros le damos vueltas a nuestra cabeza, no, Dios, es que hice esto por esto, pero Dios nos revela, no. Es esto lo que tienes en tu corazón. Es esto, ¿no? Y entonces no debemos de hacer caso omiso a lo que nos está llamando Dios, a ponernos a cuentas con Él. Dios nos está llamando a esto y yo siento que el Espíritu Santo, por medio de aquí de estudios que hemos estado viendo, en prédicas que hemos estado escuchando, Dios nos está llevando a arrepentimiento. Y Dios solamente sabe sus tiempos, ¿no? Él sabe sus tiempos, pero Dios es lo que nos está llamando. Y a mí algo que me gustaba, a lo mejor está fuera del contexto, pero algo que he estado leyendo de las fiestas que nos habla en Levítico, de las fiestas, o sea, remontándonos en Levítico, que nos pide Dios que llevemos estas fiestas, es porque cada mes es que uno esté en paz con Dios. ¿Para qué? Para que uno esté preparado para su venida. O sea, no sabemos el día ni el momento, ¿no? Y el contexto, por ejemplo, tiene mucho que ver. A veces nuestro contexto aquí en México, nuestra cultura, es que el ladrón entra sin hacer ruido, ¿no? Sin que nos demos cuenta. Pero en el contexto hebreo es que el ladrón es escandaloso, hace mucho ruido, hace estruendo, ¿sí? Entonces, pues es importante que nosotros también veamos el contexto, porque nuestro Señor decidió nacer en Israel, decidió venir de ahí, entonces tiene que ver mucho el contexto bíblico también cuando nosotros leemos la Biblia. Ahora, vamos a Jeremías 26, versículo 3. Jeremías 26. Ajá, versículo 3. Ya antes habíamos leído el otro. Ya. Dice, tal vez escuchan y cada uno se vuelva de su mal camino y yo me arrepienta del mal que pienso hacerles a causa de la maldad de sus obras. ¿Sí? Aquí nos dice, tal vez escuchen. Pues nosotros hay que ser de esa parte de los que escuchan. ¿Sí? Y pues realmente aquí nos invita otra vez a volvernos de nuestro mal camino, a arrepentirnos y empezarle, ¿no? ¿Y qué nos dice? Que es a causa de la maldad de sus obras, ¿no? Es cuando el ser humano está siendo gobernado por los deseos del alma, el alma. O sea, ¿cómo estamos? Y pues aquí, bueno, yo puse esta imagen de este hombre, ¿por qué? Porque las ataduras, a veces la culpabilidad, el estar cargando con culpas es una atadura grandísima y a veces nosotros no lo reconocemos, ¿no? Yo lo viví, yo me sentía culpable, a veces lo he expresado de cómo traté a mis hijos, a mis hijas y en especial, por ejemplo, a Alan, que era el que menos, yo no entendía su proceso, yo no entendía muchas cosas por ignorancia o lo que sea, pero Alan, yo cargaba con esa culpa con Alan, yo cargaba con esa culpa y con las gemelas, con Joel también, ¿no? Yo cargaba con esa culpa y yo lo que estaba haciendo era atarme más cada vez, porque ¿qué viene con la culpabilidad? Viene la depresión. La depresión, y viene fuertísima la depresión. Entonces, hasta que Dios no te lo revela, pero si en este momento Dios te está revelando algo en tu vida, algo que tú has cargado y que estás cargando, porque a mí la culpabilidad me llevaba a no corregir a mis hijos. O sea, era estricta, era demasiado
impositiva, pero realmente no los estaba corrigiendo. Nada más estaba de mandona, pero no corregía, no corregía conductas. Y a veces como mamá tenemos eso, ¿no? Y a veces quieres compensar las cosas con cosas materiales inconscientemente lo hacemos. Pero si Dios nos está hablando, no sé, el área de tu vida, también yo, el área de mi vida que Dios me está revelando también, cada una ponerle eso a Dios y ser libres, o sea, decirle, Dios, ¿sabes qué? Libérame de esto. Es esto con lo que estoy batallando y pues tráeme libertad, porque... Es que eso es, ¿no? La culpa no nos deja disfrutar la plenitud de Dios en nosotros, desde la palabra. Entonces la culpa es como anular el poder de Dios. Y la culpa te obstruye para verdaderamente venga la unción del Espíritu Santo, porque hay duda. Y la culpa no debemos permitirla, porque eso nos ahoga al grado de llevarnos a enfermedades graves, como es la diabetes, la artritis. Una culpa, debemos aprender también no tanto a perdonar a los que nos ofenden. El Señor ya nos perdonó. Perdonarnos a nosotras mismas. Es una labor fuertísima porque muchos que no conocimos a Dios en ese tiempo cometimos muchos errores. Fuimos nuestro peor verdugo y aún conociéndole, Renita, a veces hay cosas que Dios está trabajando en nuestra vida, pero como lo digo, si Dios nos está hablando, arrepentíos, vuélvanse de sus malas acciones, es el momento de que nosotros nos sinceremos con Dios a solas y le digamos, ¿sabes qué? Me está doliendo esta área, sé que a lo mejor, porque mira, a veces la culpa yo siento que también en nosotras las mujeres, no sé ustedes, pero si yo hubiera hecho esto con mi hijo, si yo hubiera hecho esto con mi esposo, y si yo hubiera, con quien sea, ¿no? No hubiera sucedido esto, o si por mi culpa mis hijos ahora están así porque no supe corregirlos a tiempo, no supe encaminarlos. Entonces, Dios te dice, desde ahorita para adelante, y borrón y cuenta nueva, ¿sí? O sea, Dios te va a traer, nos va a traer a nosotros a corregir conductas en nosotros mismos, y como tú dices, uno es el peor verdugo de uno mismo. Nos va a traer a revelación eso. Y entonces de ahí pedirle libertad a Dios, y Dios mismo te va a poner un verdadero amor hacia los demás, porque una cosa es amar porque pobrecito, y otra es amar con plenitud. Con plenitud. Es muy fácil amar que te aman. Pero, por ejemplo, cuando yo no experimenté en carne viva, cuando yo no conocí a mi madre biológica hasta los casi 9 años, y cuando no conviví con ella, cuando yo tenía la edad de casi 20 años, no, 18 años, la conocí, ya la traté como 2 meses, yo esperaba un trato de mamá a hija, ¿no? Pero resultó y estaba muy enferma, estaba ya con una barriga de cirrosis hasta 3 grados, y ella lejos de acercarme, me pesaba y lloraba, y yo no podía respirar el hecho de que recordaba que ella me maldita mañana mi bebé. Yo le dije, mamá, estoy embarazada, vas a ser abuela, y ella me maldijo, yo cargué con esa culpa porque realmente se me fue los golpes que los comparto, porque un pesar de casi 16 años. Entonces, yo decía, ¿cómo es posible que yo me haya pedido a tocar a mi madre? No, porque mi madre se me fue los golpes y al vientre, y ella decía que me iba a sacar al Chucky que llevaba dentro, decía ella, ¿no? Entonces, yo sí de mi mami, si quería, yo cerré mis ojos y dije, perdóname, y me defendí y toqué a mi madre. Entonces, yo eso lo cargué por años y por años y por años, era dormir, que es lo que le compraba a mi pastora, Gloria, que me está escuchando, y claro, ese era de mi depresión, yo no sabía por qué yo estaba en ese abismo, pero en sí yo, cuando conocí de Dios, yo iba contra mi mamá. Realmente yo iba, yo me hinqué, yo dije, Dios, pero ¿por qué 3 en 5 segundos dejé de decir a mi mamá tantas cosas y comencé a decirme yo lo que yo había hecho? Dios me puso así como que me borró, fue la primera experiencia que tuve de Dios, porque me borró a mi mamá, me borró a mis hermanas y me puso a mí. A ver, ¿tú qué hiciste? ¿Por qué? ¿Y por qué te sientes? Y comencé a hablar de mí, yo hice esto, yo provoqué esto, yo estoy en esta situación por esto. Y cuando Dios me dijo, arrepiéntete, pero tú de tu
mamá va a estar acá, tu mamá ya pronto va a estar acá, pero tú eres la que vas a estar acá. Y cuando te la entregué a Dios, me entregué a Él, este es mayor, desde que tengo uso de conciencia hasta el día de hoy, créanme que hoy puedo ir a su tumba y puedo platicarle a mi pastor, a ustedes, y llorar. Y antes era una de llorar, una de caída de cabello, era una sobreprotección a mis hijos. Ellos nunca, yo cuidaba esa área de sus corazones, de mis hijos, de que no se enteraran de lo que había pasado. Cuando Dios me hizo libre a mí en esa culpa que yo creía tan fuerte, comencé realmente a amarme a mí, porque Dios no me amaba. Yo realmente estaba más preocupada por la culpabilidad de haber tocado a mi madre, por este y lo otro. Cuando dijo Dios, yo te perdono, créanme que comencé a vivir, comencé a jalar a mi hijo, a mi esposo, a todos a los pies de Cristo, como esta maravilla que se siente de Cristo. Amén. Amén. Gracias a Dios. Bueno, vamos ahorita a Samuel 16:7. Samuel primera o Samuel, a ver. Samuel 16:7. Primera, espérame, déjame ver. Es primera de Samuel 16:7. Déjame ver. 16:7. Sí, primera de Samuel 16:7. Perdón, Reinita. ¿Sí? Dice, qué bonita está esta palabra. pero el Señor dijo a Samuel, no mires a su apariencia, ni a lo alto de su estatura, porque lo que he desechado, lo he desechado, pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Amén. ¿Sí? Es primera de Samuel y bueno, la saqué de la Biblia de las Américas, está 16:7. Primera de Samuel 16:7. Y pues Dios está mirando nuestro corazón. Entonces al que tenemos que buscar agradar es a Él, porque no le podemos esconder nada, ¿no? A veces a lo mejor buscamos escondernos de las personas, no sé, pero el más valioso y el que nos va a juzgar y que nos decía que a Él es al que debemos temer, Él es el que escudriña nuestro corazón. Es el que salve las verdaderas intenciones. Entonces, mira el corazón, acuérdense que el corazón es el alma. Aquí no se está, no, Él mira nuestra alma. Ahora vamos a Romanos 6:23 de nuevo. Dice, quien solo vive para pecar, recibirá como castigo la muerte, pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Sí? Es un regalo que nos está dando, una dádiva y la debemos de aprovechar y no, como dice aquí, quien solo vive para pecar recibirá castigo, como castigo la muerte. ¿Sí? Y aquí en el Salmo 26:2, si quieren lo leemos de aquí. Dice, examíname, oh Señor, y pruébame, escudriña mi mente y mi corazón. Que el Señor escudriñe nuestra alma y que realmente nos revele qué nos está estorbando, qué es lo que nos está dominando, qué es lo que hay ahí que no le agrada a Él, ¿sí? Dice, vamos a leer Hechos 4:12. Sí, dice,
Solo Jesús tiene poder para salvar. Solo Él fue enviado por Dios y en este mundo solo Él tiene poder para salvarnos. ¿Sí? Él solamente tiene ese poder. Vamos a leer, por favor, Hebreos 5, del 11 al 14. Cinco, del 11 al 14. Dice, hay mucho más que decir acerca de este asunto, pero no es fácil explicarles a ustedes todo, porque les cuesta mucho entender. Con el tiempo que llevan de haber creído en la buena noticia, ya deberían ser maestros. Sin embargo, todavía necesitan que se les expliquen las enseñanzas más sencillas acerca de Dios. Parecen niños pequeños que no pueden comer alimentos sólidos, sino que solo toman leche. Son como niños recién nacidos que aún no pueden distinguir entre lo bueno y lo malo. En cambio, los que sí saben distinguir entre lo bueno y lo malo y están acostumbrados a hacerlo, son como la gente adulta que ya puede comer alimento sólido, ¿sí? Aquí nos está hablando de Dios también de que ya es tiempo de que nos levantemos, es tiempo de que ya nosotros empezamos, o sea, a buscarle y a empezar a morir a lo que son las cosas del alma, a ya no dejarnos llevar tanto por las emociones, por los sentimientos, sino estarle buscando constantemente a Él y prepararnos ya. Sí, prepararnos ya es tiempo de que nosotros nos levantemos y dejar de ser esos niños espirituales, sí, porque nuestra alma tal vez esté grandota, sí, porque se alimenta de los estímulos de diferentes situaciones, pero el espíritu puede estar chiquito, puede estar bebé, ¿sí? Entonces es una manera de que nosotros nos balanceemos, de que lleguemos a casa, de que en ese momento hablas con Dios, pues cómo estoy y realmente reconocer cómo está mi espíritu y cómo está mi alma, si mi espíritu está aquí y mi alma acá o viceversa, ¿no? Pero sí ponernos a cuentas con Dios. Ahora vamos a Efesios 4, 14. Dice, ya no seremos como niños que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra, y que fácilmente son engañados por las falsas enseñanzas de gente astuta que recurre a toda clase de trampas. Efesios 4:14. Miren, también aquí les está hablando a las personas porque, pues, los judíos llevan aparte de la Biblia, ellos piensan, algunos, que todavía no son renovados en Cristo. Ellos llevan varios libros, el Misbah, y bueno, hay otros libros que ellos tienen que dicen que si no leen esos libros no entienden la Biblia, ¿sí? Pero nosotros, transpolándolo a nosotros, pues sí debemos de cuidar esas enseñanzas con temor y temblor, ¿no? A veces quieren entrar a la mejor enseñanzas muy enfocados a la nueva era, que bueno, que eso ya viene desde tiempos antiguos, en civilizaciones se trabajó muchas cosas de la nueva era, Babilonia, y a veces quieren llegar a implantarlo a personas que según ya somos, bueno, que ya somos creyentes, pero no profundizamos en la Biblia, en el estudio, ¿sí? Vamos a leer también. La familia católica que viene en los libros de Macabeo, ellos creo, recuerdo que para los libros que están en la Biblia tuvieron que tener un canon, que es como un filtro para poder haber sido pues
aceptados, y en la Biblia católica vienen, no, la verdad no recuerdo cuántos libros. Sí, y debemos de tener mucho cuidado porque, miren, es que, o sea, yo les voy a hablar así, honestamente, la Biblia que nosotros utilizamos realmente, por ejemplo, muchos ya se van al contexto hebreo. ¿Por qué? Porque cuando fue traducida la Biblia, pues fue traducido por griegos, y los griegos tenían otra visión. Ellos adoraban a otros dioses, ¿no? Y pues sí tenemos que pedirle al Espíritu Santo nos dé revelación, porque a veces muchas cosas fueron alteradas en las Biblias, en diferentes escrituras, en diferentes versiones que hay. Entonces fueron alteradas, pero sí debemos de pedirle a Dios que Él por medio de su Espíritu traiga o sea, entendimiento a nosotros y realmente escudriñarle. Por eso a veces, perdón, es bueno irte al original. A la original. Al hebreo. A veces hay muchos predicadores que comentan en griego, es en hebreo, porque es simple al original, porque la Biblia está escrita en hebreo. Entonces hay un diccionario que se llama Diccionario de Strong, donde tú encuentras las palabras en hebreo. Cuando tú buscas, por ejemplo, corazón, y tú buscas en el diccionario de Strong, ahí te vienen las palabras en hebreo. ¿Por qué? Porque son las que más se acercan y tú puedes identificar más lo que el autor quiso decir. Como dices tú, Gloria, la Biblia ha pasado de generación en generación. Es como cuando le deja, mi bisabuela le dejó una receta a mi mamá y mi mamá y así va pasando. Entonces también por eso las Biblias se van incluso renovando, porque hoy día tenemos la versión actual, la que ya entendemos en nuestro tiempo. Pero por eso ya, como tú dices, también analizar. Estudiar. Estudiar. Es una batalla muy grande en la casa de los suegros, porque realmente está en las casas. Imagínense una casa que viene de tres familias, y en el fondo está un testigo de Jehová, en medio está una mormón. La entrada, por eso decimos, la entrada es de Cristo. Ahí estamos nosotros. Y es una batalla, porque cuando nos oye de hecho, sale la abuelita de mi esposo y le dice: a ver, tú mira, no dice esto, la mía dice esto. Y mi suegro también: a ver, señora, ¿de cuándo es su Biblia? Renuévela, le regalo una. Sí, o sea, sí debemos de ir a la luz de la palabra, porque sí, o sea, fueron modificados los textos actuales, pero pues siempre debemos de pedirle al Espíritu Santo que Él nos ayude, que Él nos revele, ¿sí? En Primera de Corintios 14:20 dice: hermanos en Cristo, sean inocentes como niños. Sí, aquí nos dice: sean inocentes, pero no piensen como niños. Piensen como personas maduras, ¿sí? Aquí nos está diciendo, pues sí, ¿no? Por ejemplo, a los niños se les hace fácil perdonar, ven las cosas como que ya se molestan por una cosa y al rato ya se les olvidó y ya andan otra vez jugando. Pero nos dice: sean inocentes como niños, pero no piensen como niños, o sea que dejemos de ser berrinchudos o diferentes áreas, ¿no? En que estamos a veces nosotros, ¿no? Y dice: piensen como personas maduras. Pues es bueno tener una comunión con Dios. Y bueno, vamos a ver en Primera de Juan. Déjame ver. Déjame ver bien. Sí, Primera de Juan 1. Déjame checarle bien. Sí, Primera de Juan 1 dice: les escribimos acerca de lo que siempre ha existido. Lo hemos oído, lo hemos visto con nuestros propios ojos, lo hemos observado y lo hemos tocado con nuestras propias manos. Hablemos de aquel que es la palabra que da vida. Primera de Juan 1,
Ajá, uno, perdón. Y bueno, aquí es importante que nosotros pongamos en práctica, pues, el tener oración. La oración, vamos a ver a Efesios 6:18. Que nos dice: no se olviden de orar, y siempre que oren a Dios, dejen que los dirija el Espíritu Santo. Manténganse en estado de alerta y no se den por vencidos en sus oraciones. Pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. ¿Sí? Esto es lo que nos está diciendo, que nosotros pidamos ese discernimiento, esa dirección de parte del Espíritu Santo para orar. Ahora, ¿cómo debemos de ser arraigados en Él? En Colosenses 2:7 nos dice: tal como se les enseñó, confíen cada vez más en Él y vivan obedeciendo sus enseñanzas para ser cada vez mejores, y den siempre gracias a Dios. De esa manera nosotros podemos ser arraigados en Él, estar tratando, esforzarnos por ser obedientes a sus enseñanzas y también estar dándole gracias siempre a Dios, ¿sí? Arraigados en el amor. Efesios 2:7. Dice: hizo esto para mostrar en el futuro la bondad y el gran amor con que nos amó por medio de Jesucristo. ¿Sí? Él dio la vida de su Hijo para que nosotros gozáramos de ese amor, de ese perdón, de esa gracia. Ahora vamos a Colosenses 3:16, que es la palabra de Cristo. Dice: no se olviden nunca de las maravillosas enseñanzas de Cristo, y cuando se enseñen unos a otros o se corrijan, háganlo de manera inteligente. Canten salmos, himnos y cantos espirituales, dando gracias a Dios de todo corazón. ¿Sí? Ahora, Tito 2:13. Dice: así debemos vivir, mientras llega ese día feliz y maravilloso que todos esperamos, cuando se manifestará a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Sí? Tito 2:13. Bueno, aquí yo puse la imagen de el proceso biológico que vamos teniendo los seres humanos, ¿no? Pero esto lo vemos en el cuerpo, pero también nosotros nos debemos de situar, o sea, de estar aquí en lo que es el crecimiento en el espíritu. Ahorita en donde nos encontramos, cómo estamos conforme a la palabra de Dios, que pues sí es un espejo y que nos dice, bueno, estás así, tienes que cambiar esto en tu vida, tienes que hacer esto, o esfuérzate. Entonces, sí, es importante que nosotros reflexionemos en qué estado nos encontramos ahorita, en qué estado de crecimiento estamos. Bueno, y aquí nos dice cuáles son las cosas del Espíritu, ¿sí? Vamos a Gálatas 5:22 al 23. Dice, y aquí es cuando el crecimiento en espíritu se ve mayormente reflejado que lo que es en las cosas en la carne. Dice, en cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos.
No hay ley que esté en contra de todo esto. ¿Sí? Chelita, ¿buscas tú Mateo 7:17? Por favor, y nos los puedes leer. Mi Biblia está tan podrida y pegada que no puedo. ¿O quién nos los puede buscar? Mateo 7:17. 7:17, Mateo 7:17. ¿Sí? Dice, así todo buen árbol da frutos, pero el árbol malo da frutos malos. ¿Sí? Aquí nos está diciendo, y esto ya lo habíamos puesto, bueno, lo había leído antes, lo que es arraigados en él, la oración, eso debe de ser nuestro alimento para que demos buen fruto, el arraigados en él, oración, la comunión con Dios, estar preparados también frecuentemente para su venida, y la palabra de Dios también que nos va a hacer que nosotros estemos alimentándonos a través de eso. Nosotros somos esos árboles y eso debe ser nuestro alimento. Debe ser nuestro alimento de que se nos van a presentar situaciones y cosas que se nos van a hacer difíciles, se nos van a seguir presentando. Pero debemos de buscarle, debemos de buscar esa comunión con Él. El 7:20 dice, así que por sus frutos los conoceréis, entonces a Él. Obviamente que por lo que nosotros reflejemos, es lo que somos, porque ¿sí? dice que también de la abundancia del corazón Abre la boca. Entonces lo que hablamos también es Lo que tenemos. Lo que tenemos. Y fíjate que buena clave, Mari, en ese versículo, porque ¿qué es o sea, pongamos a pensar qué es lo que hablo y qué no le agrada a Dios. Y en esa parte, pues sí, trabajar esa parte, pedirle a Dios que nos ayude en esa parte, entregársela, porque entonces esto hay en mi corazón. Esto hay en mi corazón y no lo he podido soltar, pero si Dios nos está revelando a través de su palabra todo esto, es porque nos está llamando a cambiar nuestra forma de vivir. Sí. Bueno, eso sería esto, hermanas, por la enseñanza del día de hoy. Si alguien tiene algo más que comentar, maestra Patti. Ya deja. Hola, hola. Hola, maestra. ¿Sí me escucha? Sí, se escucha. Nada más quiero preguntar a todas las de la reunión y que nos preguntemos nosotras mismas. Tú nos explicaste muy bien. Tenemos cuerpo, alma y espíritu. El espíritu nos fue renovado por el Señor, nos dio un espíritu nuevo. Ya no tenemos ese espíritu pecaminoso que teníamos antes. Ya es salvo nuestro espíritu. Pero quiero que reflexionemos y que nos pongamos a pensar, ¿y qué vamos a hacer con nuestra alma? ¿Ya seremos salvas para ir a las bodas del Cordero? ¿Qué podemos hacer con nuestra alma? ¿Nada? Mari, renovarla. Yo creo que es a lo que el Señor nos ha dejado aquí todavía, ¿verdad? A estar trabajando con nuestra alma, que como tú decías, ahí están todas nuestras emociones, ahí está el enojo, ahí están las envidias, ahí está el coraje, los celos.
Entonces, es lo que tenemos que hacer. Trabajar con todas esas emociones que tenemos. Porque si nosotras, no terminamos con todo ese pecado que traemos encima de nosotros, en nuestra carne, en nuestros brazos, nuestras manos, nuestras piernas, todo está lleno de pecado. Aún nuestros ojos, a veces pecamos con nuestros ojos. Nuestra lengua ni se diga. Pero entonces el Señor nos está dando esa oportunidad de que terminemos con este cuerpo que tenemos de pecado, con esa alma pecaminosa. Y este tema del alma son temas muy hermosos y que todas debemos saberlo, porque solamente así vamos a ganar corona. Pablo, si ustedes han leído todo lo que Pablo escribió en sus cartas, Pablo era, yo creo que un hombre que buscaba la perfección a cada momento y aún así sufría con su pecado, con esa carne que lo hacía caer. Pero él estaba puesta su mirada, tenía la mirada bien puesta a ganar esa corona que el Señor nos va a dar cuando terminemos con todo nuestro pecado. Es para lo único que estamos aquí, para terminar con nuestro pecado. Tal vez se escuche muy religioso, pero es la verdad, hermanas. Ya dejemos la vanagloria del mundo y enfoquémonos en las cosas de Dios, en lo que Él quiere para nosotros. Hay muchas escrituras que nos hablan directamente y claramente lo que el Señor quiere con nosotros. Y si a veces nosotros las volteamos y les damos la vuelta y decimos, no, esto no es malo, si nada más tantito, ¿verdad? Pues ya eso va a ser cosa de cada una de nosotras. Pero me da gusto que estemos comenzando a dar palabra de Dios, palabra viva, palabra que nos edifique cada día más y que nos acerque al trono de la gracia, porque no tenemos más a dónde vamos a ir. O seguimos para adelante o seguimos, no hay más, ya no podemos volver atrás. Era todo lo que tenía que comentar. Muchas gracias por escucharme. Gracias, maestra. Y bueno, aquí es algo muy bonito, ¿no? Porque Dios nos está dando con su palabra cómo alimentar ese espíritu. O sea, no nada más nos dice, cambien y ya, háganse volar, sino algo muy bonito y que lo presentábamos en uno de los árboles. ¿Cuál es ese alimento que va a hacer crecer a mi espíritu? ¿Cuál es ese alimento que se va a reflejar y que va a dar frutos buenos, ¿no? Es lo maravilloso del Dios que tenemos nosotros, que no nada más nos dice, ¿sabes qué? Gloria o Sebastiana, aquí estás mal y pone el dedo en la llaga y así está. No, Dios nos da, mira, aquí está lo que puedes hacer para que sane esa parte de tu vida. Es lo bonito y lo maravilloso del Dios viviente al que nosotros decidimos creerle. Es algo, de verdad, tenemos un Dios que de verdad que... Debemos apasionarnos por el Señor Jesucristo. ¿Sí? Es una pasión que nos va a permitir estar luchando con esta carne, que vamos a pecar hasta el final, porque la carne está, el pecado está en nuestro cuerpo. Pablo lo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Oh, aguijón, ¿dónde está? Hablaba Pablo hermoso, y nada más digo esto, ¿no? En Romanos 6 leíste el 23, pero vamos a leer el 22, que es la conclusión. Dice, mas ahora que habéis sido libertados, ¿quién fue libertado? Amén. Amén. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. Este es el fruto, la santificación. Y es una guerra fuerte. Amén. Y a mí algo que me gusta leer las escrituras de Pablo,
que cita eso Pablo Sí. ahí, pero si vamos viendo y leemos realmente todas las cartas que escribió Pablo, hubo un proceso en él. Primero, ay, sí le dolía morir a la carne, pero poco a poco fue creciendo en el espíritu. O sea, ajá, sí, hubo consecuencias, como estábamos diciendo, hubo consecuencias porque también fue perseguido, encarcelado. Bueno, pero vemos ese crecimiento espiritual, es una prueba fiel que tenemos ahí de ese crecimiento que él fue teniendo, de menor a mayor. O sea, fue teniendo ese crecimiento. Él decía, ay, este cuerpo de pecado, ¿no? Pero luego vemos en sus otras cartas que hizo, y la verdad cómo fue teniendo ese crecimiento. Porque tuvo la disposición de que Dios lo transformara y Sí. cambiara su vida. Amén. Estaba apasionado por el Señor. Ajá. Ajá, pederasta. Como si sabes de Pablo, ¿no? Que era un asesino. Un asesino. No vas a decir el pecado grande y el pecado No, chiquito, no. todo es pecado. Todo es pecado. Cómo cambió y Sí. Y habla sobre todo a nosotros que estamos en la carne, porque es un ejemplo de vida. Aquí dice, él mismo dice, el pecado que mora en mí, él confesaba que era pecador. Incluso al final, después fue puesto a morir. Pero él seguía creyendo en que ya era salvo por gracia. O sea, aquí que no falte la fe, porque el diablo puede acusarnos cada rato. Estamos expuestas. Hay de aquel que diga que no peque. Hace mentiroso a Dios. Claro, Sí, vamos a ser exactamente. tentados y cada momento, y no tanto con el mundo que nos rodea, con el mundo que traemos del ayer, ese mundo que el Señor renovó, esas áreas del ayer que ahí ya salía ese hombre enraizado. Eso hay que cortar. ¿Por qué? Sí. Porque es lo que nos hace pecar. Ya no es tanto cómo te veo, no. Pues la guerra está en mí. En mí, o sea, no es puedo lo mismo. reconocerlo. No sé qué versículo es, pero hay una parte que yo leí cuando era niño, que también que dice, Dios perdona al ignorante, más mal que se hace. ¿Cómo? Dios perdona al ignorante, más mal que se hace. Al que se hace. Y ya después yo investigué y dice que es como digamos que la recibís a Dios y lo amas y de repente ya dices, ay, ya no lo conozco. Deliberadamente. Ese es el que peca deliberadamente. Ajá, yo digo que eso es como dice Dios, la cruz, el que toma su cruz, me sigue, yo lo acogeré, lo amaré, pero más el que me niegue, yo también lo negaré. Sí. Yo digo que también ahí está Sí. la respuesta para eso. Sí, y aquí, perdón, ibas a ver. Aquí el punto es que cuando tenemos la tendencia como seres humanos de que decimos, ok, ya recibí a Jesús en mi corazón, ya todo va a ser color de rosa, cuando verdaderamente no es así. O sea, tenemos que pagar el proceso de nuestra salvación a base de pruebas. Dice que, decía Pablo, va a ser necesario que por un corto tiempo tengáis que pasar por diversas pruebas. El ser cristiano no te va a impedir o no te va a librar de que tengas la vida muy relajada. El mismo Pablo le dijo a Jesús, vas a saber cuánto te va a costar el sufrir por mi palabra y el sufrir por mí. Entonces, pues Pablo nunca se imaginó cuánto va a padecer por la palabra de Dios, pero así nosotros mismos también ahora en este tiempo, nosotros también tenemos la responsabilidad de trabajar en nuestra vida. Y más que nada, a veces tenemos esa tendencia de ver el error del hermano, pero lo que vemos en ese hermano, no nos damos cuenta que nosotros lo tenemos. Lo que nos choca de la otra persona es lo que nosotros tenemos dentro de nosotros. Por ejemplo, a mí me molesta, es algo que yo he estado luchando durante mucho tiempo, que no me gusta el reguero. Y yo me irrito con el reguero, o sea, me molesta verlo tirado. Y es algo que yo le he dicho al Señor, trabaja en esa área de mi vida. ¿Por qué? Porque inconscientemente nosotros lastimamos a nuestro esposo, a nuestros hijos, pues que queremos todo así. Cuando Dios nos llama paciencia, a
mansedumbre, a controlar, a dominar ese carácter, llevarlo a los pies de Cristo y ya no dejarnos llevar por nuestras emociones y nuestros arranques de ira. Como lo que decía nuestro pastor el domingo, ¿no? Que estamos orando, Señor, me está pasando esto y me la paso orando todo el día. Oye, ya pasaron 3 horas y no veo respuesta, ¿no? También es lo que decía, ser impaciente, como él dijo. Las españolitas me decían, Dios, Cristo ya viene, arrepiéntanse, ya viene, se han pasado 30 y tantos años y lo sigo esperando. Pues yo creo que la hermana, digo ejemplo, sigue esperando a Dios y nosotros seguimos esperando a Dios. Saluda a las mujeres, estoy en la reunión, salúdalas a todas. Dionisio. Hola, bendiciones, hermano Dionisio. ¿En serio? Ya está mejor de la azúcar, como me quitaron Ya está mejor de la azúcar. Amén. Sí. Ajá. Yo creo que... Bueno, hermanas, allá tal vez no nos escuchan, pero mi suegra pasó a el hermano Dionisio, a su hermano, para decir que ya está mejor, que ya se siente mucho mejor. Ya le quitaron los quimios. No, no se preocupe. Sí, y aquí el objetivo más que todo, o sea, sí vamos a seguir con esa lucha, pero el objetivo más que todo es que nosotros utilizamos las herramientas que nos ayudan a crecer en el espíritu. Ese es el objetivo que Dios tiene para nosotros, que nosotros crezcamos en el espíritu. Ese es el objetivo principal, que no lo perdamos de vista. ¿Sí? Ajá, ser constantes. Y nos está dando ahí la oración, el estar escudriñando su palabra, estar diligentes, ¿sí? Es algo que nos está dando ya las herramientas para utilizarlas y ponerlo en práctica, ¿sí? Bueno, nos despedimos. ¿Alguien allá en casa necesita o quiere hacer alguna petición de oración? Creo que no. Creo que no. Nos pedimos. Hola, ¿me escuchan? Sí. Pues las extrañé hoy estar ahí presente, no es lo mismo estar de lejitos. Y me gustaría que oraran por Lucas y por mí, que ayer fuimos al doctor por malestar de garganta y resultó que él también ya está un poquito malito del estómago y es por eso que no estoy allá con ustedes. Entonces, quisiera contar con su apoyo de oración para que salgamos pronto de estos malestares. Gracias a Dios no nos sentimos tan mal, pero no estamos al 100. ¿Y alguien más de aquí quiere petición de oración? Para el solo de mis hermanos, el doctor Enrique Madrid. Ajá. me dio COVID. Ajá. Y yo con mi hermanito ya se fue a Chiapas y también se hizo una prueba de COVID. Entonces el jueves le dan ¿Resultados? Me dice, mamá, si tengo, soy asintomático, no te preocupes. Después porque el vuelo de la impresión. Ajá. ¿Alguien más? Jackie. Ok, entonces... Me han estado doliendo, ya tengo varios meses con dolor de las articulaciones y a veces me cuesta mucho trabajo caminar y dar paso. Ok, sí. Yo me quiero hacer la valiente. Pedir oración por uno de mis nietos. Más que nada por la situación y por su pareja, Josué, el hijo de Eric.
Miren, ya tiene 15 días o más de 15 días que está internada, ya se le complicó la operación. Al principio yo fui hace 8 días, ustedes saben que no estuve aquí, fui, me dijo 2 horas, estuve hasta las 6:30 de la tarde, todo bien, pero me vine un poco decepcionada porque no quiere comer nada, lo que se llama nada, que pasó todo el día sin comer, y tiene anemia, está muy gordototota, más doble que Sandra, no quiere. Sí, bueno, a eso, pero tiene anemia. El que estemos gordas o estén, no quiere decir que están al 7 de salud, ella tiene anemia, y si no quieren comer con más razón, pero Josué me vuelve a llamar. Yo tengo culpabilidad, como dice Marisol, por no obedecer la palabra. Y después que veo la prédica del domingo, no me arrastró así y así, y otra vez me puso en mi lugar la prédica, porque debo de ser sensible. ¿Saben qué? Yo me escudé para no ir a cuidar a mi nieta. Me escudé en que ya estoy grande, que ya estoy vieja, porque soy la tercera edad. Mentira de Satanás, siempre nos va a estar acusando por aquí y por acá se nos va a salir la palabra. Perdónenme, no crean que soy una perita en dulce, también tengo, pero también Pablo decía, el Señor Jesús dijo, es necesario que vengan los tropiezos, pero hay aquel por el que vengan, así que Satanás tiene que... Pero, ajá, pero, ¿cómo se llama? Ella se llama, tiene 2 nombres, pero la conocemos por Monse. Él se llama Josué, que Dios le organice su vida, le quiere quitar el trabajo a ella, a la suegra, porque pues le están faltando. Entonces yo, el día que me habló, me mandó un mensaje, hablé con él en la noche y le dije, pónganse de acuerdo, un día uno y otro día otro. Están los 2 juntos, pero bueno, ese no es el problema soy yo. ¿Por qué no entiendo la voz del Señor? ¿Por qué no fui? Ahora que no fui, ahora me siento. Bueno, hermana, yo le voy a decir una cosa, siempre a veces culpamos al diablo o así en las cosas, decisiones que tomamos, pero es bueno que las personas maduren, es bueno que la mamá de su nieta madure, ya es abuela, y que ella también tenga su responsabilidad. Por ejemplo, en mi caso muy personal, a lo mejor ni mi suegra ni mi mamá me pudieron cuidar personalmente cuando tuve a mis bebés. ¿Por qué? Porque tenían cosas que hacer, que Brendita se ofreció de muy buena voluntad, y Neri, aún no estando casados, que bueno, pero a lo que voy, a veces, pues nosotros ya como familias independientes debemos de madurar y con la pareja tenemos que buscar soluciones, ¿sí? No es responsabilidad de los demás solucionarnos la vida. Y aquí yo sí la exhorto a que suelte a su familia y que los deje madurar, porque una cosa es, ajá, No es que no le corresponda, ajá, pero no porque no es algo, no es una consecuencia de usted. Ajá. De alguna manera haciendo colchón en esta cosa. Creo que evitar lo que las costumbres. Ajá. Las costumbres, porque finalmente así se estaba acostumbrado. Sí. Siempre cuando se tenía el bebé y todo, los suegros eran los que cuidaban, daban, bañaban a las nueras y todo, ¿no? Como, y yo recuerdo cuando yo me casé, mi suegra le dijo, ¿sabes qué? Yo te enseñé a hacer las cosas y si no, aprendes ahí tú con tu esposa y va. Sí. Sí. Y el lado de mi abuelita iba, mi abuelita era el desayuno, ¿no? Y mi abuelita iba porque esa manera su costumbre, pero a veces nos hace
Ajá. Y bueno, pues aquí hay un área en que usted debe de trabajar con Dios, o sea, que Dios le revele por qué siempre siente esa culpabilidad. ¿Qué área de su vida aún no ha soltado usted? ¿Qué área de su vida aún no le ha entregado a Dios y que viene cargando con esa culpabilidad? Porque yo ahí la estuve ministrando a ella de la palabra, suponiendo que ella no entienda, todavía no ha conocido tal vez, pero sí. Deja de grabar si quieres ahorita. Ahora se le va a su labor de